Buenos días. Cuando un influyente presentador de televisión intentó acorralar a Donald Trump durante una emisión en directo, pensó que había encontrado la trampa perfecta. Pero unos minutos después, la situación cambió radicalmente. En lugar de sentirse humillado, Trump tomó el control total de la conversación y lo puso todo patas arriba. El presentador perdió el control, la audiencia quedó encantada y el momento se hizo viral. ¿Qué pasó entonces? Averiguémoslo. El estudio de televisión estaba iluminado con una intensidad cegadora. Las cámaras ya estaban en posición, los técnicos ajustaban los micrófonos y en la cabina de producción se susurraban instrucciones frenéticas mientras la cuenta regresiva para el programa en vivo comenzaba. Esta no era una entrevista cualquiera. Esta era una confrontación planeada meticulosamente. Alex Marshall, el renombrado presentador del programa, se acomodó en su silla con una sonrisa que apenas disfrazaba su satisfacción. Durante años, había ganado fama como un entrevistador sin miedo, alguien que no dudaba en exponer la hipocresía de los poderosos. Para él, esta era una oportunidad de oro. Su objetivo no era solo hacerle preguntas a Donald Trump, sino desmontarlo pieza por pieza, exponerlo ante millones de espectadores como un hombre cuya carrera estaba construida sobre privilegios y escándalos. Su equipo había trabajado incansablemente para formular preguntas que lo hicieran tropezar, especialmente sobre su matrimonio con Melania. Pero lo que Alex no sabía era que no sería él quien controlaría la narrativa esa noche. Cuando Donald Trump entró al set, la energía en la sala cambió de inmediato. Vestía un traje oscuro impecable y una corbata roja característica. Caminaba con la seguridad de un hombre que había enfrentado desafíos mucho mayores que un presentador de televisión con una agenda. Saludó al equipo técnico con un gesto de cabeza y se sentó con calma en su asiento, cruzando las manos sobre la mesa con una expresión de absoluta confianza. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Había estado en situaciones como esta muchas veces antes y, cada vez, había salido más fuerte. La música de introducción del programa resonó en el estudio. Se encendieron las luces del escenario y la cámara se enfocó en Alex Marshall, quien miró a la audiencia y sonrió con la seguridad de alguien que cree tener el control absoluto. Buenas noches, América, comenzó, con su tono profesional y ensayado. Esta noche, tenemos una entrevista exclusiva con un hombre que no necesita presentación, el expresidente Donald Trump. La cámara giró hacia Trump, quien sonrió levemente y asintió con la cabeza. No había nerviosismo en su postura, solo la compostura de alguien acostumbrado a estar en el centro del huracán. Marshall continuó: Señor Trump, ha sido una figura polarizante en la política y en los negocios. Ha construido un imperio, ha dirigido el país, ha influenciado a millones. Pero algunos dirían que su éxito se debe más a la suerte y a su posición privilegiada que al verdadero esfuerzo. ¿Qué respondería a esas críticas? Trump inclinó la cabeza levemente y esbozó una sonrisa. Había esperado este tipo de preguntas. Es interesante que menciones la palabra suerte, respondió con su característico tono pausado. Siempre me ha parecido curioso cómo ciertas personas usan esa palabra para minimizar el trabajo duro de los demás. Decir que alguien tiene éxito por suerte es una manera conveniente de ignorar el esfuerzo, la disciplina y la determinación. La suerte no construye rascacielos. La suerte no crea empleos. Y ciertamente, la suerte no hace grande a América. La audiencia en el estudio guardó silencio por un momento. Marshall frunció levemente el ceño. Había esperado que Trump se pusiera a la defensiva, pero en cambio, había tomado el control de la narrativa con facilidad. Entonces, ¿está diciendo que todo lo que ha logrado se debe puramente a su trabajo duro?, presionó Marshall, con su sonrisa aún en su rostro, aunque ahora un poco más tensa. Trump asintió. El éxito llega a aquellos que se lo ganan. Sí, he sido afortunado en algunos aspectos, pero también he trabajado más duro que la mayoría de las personas pueden imaginar.
He pasado noches enteras sin dormir, enfrentado desafíos que habrían quebrado a muchos. Pero aquí está lo importante, nunca lo he hecho solo. Marshall levantó una ceja. Este era el momento que había estado esperando. No solo, dice usted, repitió, con un aire de falsa curiosidad. Hablemos de eso. Hablemos de las personas detrás de Donald Trump. Trump sonrió levemente. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esto. Cuando mencionas a las personas detrás de mí, dijo Trump con calma, probablemente piensas en mis socios de negocios, en mis asesores. Pero déjame decirte quién realmente merece el crédito, mi familia. En particular, Melania. El rostro de Marshall cambió sutilmente. Lo había llevado justo donde quería. Sonrió con la precisión de un depredador que ha detectado una oportunidad. Ah, sí, Melania, dijo Marshall, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mucha gente se pregunta cuál es exactamente su papel en todo esto. Algunos dicen que es una mujer muy reservada para ser la esposa de un hombre tan poderoso. Trump no perdió su sonrisa, pero su mirada se volvió más intensa. Había escuchado esta narrativa antes. Reservada no, corrigió, con un tono firme. Digna, sí. Hay una gran diferencia, aunque entiendo por qué algunos en los medios pueden no comprender ese concepto. Un leve murmullo recorrió la audiencia. Marshall se removió en su asiento, pero decidió seguir adelante. Bueno, lo que quiero decir es que rara vez la escuchamos hablar en público, a diferencia de otras esposas de figuras políticas, ¿no cree que el público merece saber más sobre la mujer que está a su lado? Trump cruzó las manos sobre la mesa y miró fijamente a Marshall. El público sabe exactamente lo que necesita saber sobre Melania, dijo con un tono tranquilo pero firme. Es brillante, está preparada y elige sus momentos con sabiduría. A diferencia de algunos, no siente la necesidad de llenar cada silencio con ruido. Un nuevo murmullo recorrió la audiencia. Marshall sintió que su control sobre la entrevista comenzaba a deslizarse entre sus dedos. Se había preparado para un Trump a la defensiva, pero en su lugar, se encontraba con un hombre que controlaba la conversación con precisión quirúrgica. Marshall decidió que era hora de apretar más fuerte. Pero, señor Trump, algunos argumentan que su mayor logro es simplemente ser la esposa de Donald Trump. El ambiente en el estudio se tensó. Trump se inclinó levemente hacia adelante, su mirada afilada como una hoja de acero. Voy a ser muy claro, dijo, con su tono de voz bajando ligeramente, lo que solo aumentó la intensidad del momento. Si quieres hablar de logros, hablemos de hechos. Melania habla 5 idiomas con fluidez. Ha construido su propia carrera exitosa. Ha representado a nuestro país con más gracia y dignidad que muchas de las figuras que los medios insisten en exaltar. Pero claro, no te interesa hablar de eso, ¿verdad? Porque la narrativa de los medios prefiere ignorar lo que no encaja en su agenda. Marshall sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inmediata. Pero lo peor estaba por venir. Y cuando la entrevista continuara, su intento de emboscada se convertiría en el peor error de su carrera. El aire en el estudio de televisión se volvió denso. Marshall sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda mientras intentaba recomponerse. La respuesta de Trump no solo había desarmado su argumento, sino que había comenzado a inclinar la balanza a su favor. El público, que al principio parecía expectante, ahora escuchaba con creciente interés al expresidente. El plan inicial de Marshall de hacerlo tropezar estaba fallando, pero aún no estaba dispuesto a rendirse. Con una sonrisa tensa, el presentador fingió calma y continuó con su línea de ataque. Señor Trump, no hay duda de que Melania tiene habilidades impresionantes, dijo, tratando de recuperar el control, pero no puede negar que su matrimonio ha sido objeto de constantes especulaciones. Muchos han cuestionado la autenticidad de su relación y si ella realmente está feliz a su lado. ¿Qué tiene que decir sobre eso?
Trump apoyó las manos sobre la mesa con calma y miró fijamente a Marshall. Lo que pasa, Alex, es que los medios han construido una industria entera basada en atacar mi vida personal. No pueden aceptar que una mujer fuerte e inteligente como Melania haya decidido estar conmigo por su propia voluntad. Es más fácil para ustedes fabricar teorías absurdas que admitir que nuestro matrimonio es real, sólido y basado en respeto mutuo. Marshall sintió un ligero ardor en el cuello. No esperaba que Trump se mostrara tan seguro en su respuesta. Pero tenía una última carta bajo la manga. Entiendo lo que dice, continuó Marshall, inclinándose hacia adelante, pero hay quienes piensan que su estilo de vida, sus constantes viajes, su agenda política, todo eso podría hacer difícil mantener una relación estable. Algunos han descrito la vida de Melania como una jaula de oro. ¿No cree que, en cierto modo, ella ha sido forzada a adaptarse a su mundo en lugar de seguir su propio camino? Trump soltó una leve risa y negó con la cabeza. Alex, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Desde cuándo el éxito y la estabilidad se convirtieron en una jaula? Melania no está atrapada en nada. Ha tomado sus propias decisiones, ha trazado su propio camino, y lo ha hecho con dignidad y determinación. Esa es la diferencia entre cómo nosotros vemos la vida y cómo la ven ustedes en los medios. Ustedes quieren mostrarla como una víctima cuando en realidad es una mujer fuerte que no necesita que nadie hable por ella. Marshall intentó replicar, pero Trump lo interrumpió. Déjame preguntarte algo, Alex. Si Melania fuera una mujer progresista y casada con un presidente liberal, ¿la tratarías de la misma forma? ¿Seguirías insistiendo en que es una mujer atrapada en un matrimonio? ¿O la llamarías un ejemplo de gracia y fortaleza? La hipocresía de los medios es evidente. Si eres conservador, eres opresor, si eres liberal, eres un visionario. Esa es la realidad que ustedes han impuesto. El silencio en el estudio se hizo más pesado. Algunas personas en la audiencia asintieron con la cabeza, mientras que otras intercambiaban miradas sorprendidas. Marshall sintió que el control de la entrevista se le estaba escapando de las manos más rápido de lo que podía manejar. Su estrategia, cuidadosamente preparada, no estaba funcionando como había imaginado. Se aclaró la garganta y decidió cambiar de táctica. Señor Trump, ya que menciona la hipocresía de los medios, hablemos de la imagen pública de su familia. Su esposa y su hijo han sido objeto de un nivel de escrutinio poco común en comparación con otras familias presidenciales. ¿Cree que los medios han sido injustos con ellos? Trump asintió lentamente. Absolutamente. Pero no me sorprende. Lo han hecho desde el primer día. No han dejado en paz a Melania, la han atacado por su acento, por su manera de vestir, incluso por su forma de ser madre. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Esos mismos medios que dicen defender a las mujeres son los que más han tratado de desacreditarla solo porque es mi esposa. Marshall tragó saliva. No era la dirección en la que quería que fuera la conversación. Pero, señor Trump, hay quienes dicen que esa crítica es parte de la vida pública. Después de todo, cada primera dama ha sido objeto de escrutinio en distintos grados. Trump arqueó una ceja y se inclinó ligeramente hacia adelante. Déjame preguntarte algo, Alex. ¿Recuerdas cómo trataron a Michelle Obama? ¿O a Hillary Clinton cuando era primera dama? La diferencia es que los medios las protegían. Con Melania, hicieron exactamente lo contrario. Buscaban cualquier excusa para atacarla. ¿Sabes por qué? Porque no seguía su narrativa. Porque no era la mujer que los medios querían que fuera. Y eso es lo que realmente les molestaba. Marshall sintió como su pulso se aceleraba. Su equipo en la sala de producción le hacía señales frenéticas. Sabían que estaba perdiendo el control del debate. Bueno, señor Trump, dijo, esforzándose por mantener la compostura, usted también ha sido crítico con los medios.
Ha acusado a los periodistas de difundir noticias falsas y de actuar con parcialidad. Algunos dicen que eso es peligroso para la democracia. ¿No cree que sus palabras han contribuido a la desconfianza en la prensa? Trump se cruzó de brazos y sonrió. Lo que es peligroso para la democracia es una prensa que miente, que manipula y que sirve a intereses políticos en lugar de informar con honestidad. No soy yo quien ha hecho que la gente desconfíe de los medios, Alex. Son ustedes mismos. La gente no es tonta. Ven cómo los medios tergiversan los hechos, cómo atacan a unos y protegen a otros, cómo crean historias donde no las hay. Lo que yo he hecho es simplemente señalarlo. Marshall sintió un nudo en el estómago. Sus preguntas se estaban desmoronando y Trump estaba manejando la conversación con maestría. Entonces, ¿no cree que sus ataques a la prensa han sido excesivos? Intentó de nuevo. Trump negó con la cabeza. ¿Ataques? No, Alex. Decir la verdad no es un ataque. Llamar a las cosas por su nombre no es un ataque. Lo que sí es un ataque es lo que los medios han hecho conmigo y con mi familia durante años. Pero no me quejo, porque sé pelear. La diferencia es que ellos no esperaban que alguien les respondiera. La audiencia en el estudio se removió en sus asientos. Algunos sonreían, otros miraban fijamente al escenario. Marshall se sintió acorralado. Miró de reojo a sus productores, quienes le indicaban que intentara otro ángulo antes de que el segmento terminara. Respiró hondo y decidió arriesgarlo todo con una última pregunta provocadora. Señor Trump, usted ha dicho muchas veces que valora la lealtad y el respeto en una relación. Pero siendo un hombre con tanto poder, ¿nunca ha considerado, cómo decirlo, otras opciones? Después de todo, hay quienes creen que los hombres en su posición a menudo buscan algo nuevo, algo más joven. El estudio entero quedó en silencio. Un susurro de incredulidad recorrió la audiencia. Marshall apenas podía contener su satisfacción. Había lanzado la pregunta que, según él, haría que Trump perdiera la compostura. Pero Trump no parpadeó. Se inclinó lentamente hacia adelante, lo miró directamente a los ojos y con una voz firme y controlada, respondió. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros, Alex? Tú ves las relaciones como intercambios. Como algo desechable, algo que puede reemplazarse cuando se gasta. Pero el valor real no está en lo nuevo, sino en lo que construyes con los años. Melania no es solo mi esposa. Es mi compañera, mi apoyo, la madre de mi hijo. No hay nada que pueda reemplazar eso. Y el hecho de que tú insinúes lo contrario dice mucho más sobre ti que sobre mí. El silencio en el estudio fue absoluto. Marshall se quedó sin palabras. Por primera vez en su carrera, no supo qué decir. Y en ese momento, comprendió que había cometido el peor error de su vida televisiva. El estudio permanecía en un silencio sepulcral. La audiencia, los productores y hasta los mismos técnicos de grabación parecían contener la respiración. Nadie se movía, nadie hablaba. La pregunta de Alex Marshall había sido formulada con una clara intención de provocar, pero la respuesta de Donald Trump no solo la había desmontado por completo, sino que había logrado exponer la superficialidad con la que los medios abordaban los valores familiares. Alex, aún sentado frente a Trump, sintió por primera vez en su carrera que había perdido el control absoluto de la conversación. Intentó recomponer su expresión, pero su incomodidad era evidente. Sus manos se apretaban sobre la mesa, su mandíbula estaba tensa y su sonrisa forzada parecía a punto de desaparecer por completo. Trump, por otro lado, se veía completamente relajado. Se acomodó en su silla y cruzó los brazos, dejando que el peso del silencio aumentara la presión sobre su oponente. Sabía que la entrevista había cambiado de rumbo y que ahora él tenía la ventaja total. Finalmente, Marshall se aclaró la garganta e intentó recuperar la compostura. Bien, señor Trump, comenzó, pero su voz sonó más insegura de lo que esperaba.
Carraspeó y trató de adoptar un tono más neutral. Ya que ha mencionado la importancia de los valores familiares, me gustaría hablar sobre su visión de la sociedad y el papel que la familia juega en el liderazgo y la política. Trump sonrió levemente, reconociendo el intento de su interlocutor de cambiar de tema. Adelante, dijo con calma. Me encantaría hablar de eso. Marshall hizo una pausa breve y revisó sus notas, aunque sabía que la entrevista ya no estaba siguiendo el guión que había preparado con su equipo. A lo largo de su carrera, usted ha hablado de la importancia de la familia y del papel que juega en el éxito de una nación, continuó. Pero hay quienes lo critican por promover una visión tradicional que no encaja con las tendencias modernas. ¿Cree usted que Estados Unidos debería seguir aferrado a modelos antiguos o que debería adaptarse a los cambios sociales? Trump se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo en los ojos que indicaba que estaba listo para responder con fuerza. ¿Modelos antiguos?, repitió, con un tono que hacía evidente su desdén por la pregunta. Alex, la familia no es un modelo antiguo, es la base de la sociedad. Siempre lo ha sido y siempre lo será. No importa cuántos discursos políticos quieran cambiar eso, la verdad es que los países más fuertes son aquellos que protegen sus valores familiares. Cuando destruyes la familia, destruyes la estructura misma de la sociedad. Marshall intentó interrumpir, pero Trump levantó la mano, indicando que aún no había terminado. Mira lo que está pasando en el mundo, continuó Trump. ¿Cuántas ciudades han caído en el caos porque sus líderes han permitido que los valores tradicionales sean reemplazados por ideologías que no funcionan? Se promueve la inestabilidad, se socava la autoridad de los padres, se ridiculiza la idea del esfuerzo y la disciplina. Y luego nos preguntamos por qué las cosas van mal. No es complicado, Alex. Un país fuerte se construye con familias fuertes. Sin eso, no hay futuro. La audiencia comenzó a murmurar. Algunos asentían con la cabeza, otros intercambiaban miradas, sorprendidos por la contundencia de la declaración. Marshall, sintiendo que estaba perdiendo la batalla nuevamente, decidió intentar otro ángulo. Pero hay quienes argumentan que esos valores pueden ser interpretados de diferentes maneras, dijo. En una sociedad diversa como la estadounidense, ¿no cree que su visión puede ser vista como excluyente? Trump sonrió con ironía. ¿Excluyente?, repitió. Alex, aquí el único grupo que excluye es la élite mediática. Son ellos quienes deciden qué ideas se pueden debatir y cuáles deben ser canceladas. Son ellos quienes dicen que es políticamente correcto y que no lo es. Y si alguien no está de acuerdo, lo llaman intolerante, retrógrado o peor. Esa es la verdadera exclusión. Marshall parpadeó varias veces. Sabía que la audiencia estaba de parte de Trump en ese momento y cualquier cosa que dijera podría ser percibida como un intento desesperado de invalidar su argumento. Permítame insistir, señor Trump, dijo, tratando de retomar el control. ¿Cree usted que su postura es compatible con la evolución de la sociedad moderna? Muchas personas piensan que el progreso requiere dejar atrás ciertas tradiciones. Trump negó con la cabeza. Eso es lo que los medios han tratado de venderle a la gente, respondió. Pero el progreso real no es destruir lo que funciona, es mejorar sobre lo que ya tenemos. Los valores familiares han sido la columna vertebral de la civilización durante siglos. Si ahora algunos creen que debemos abandonar todo eso en nombre del progreso, están cometiendo un error enorme. Un error que nos está costando caro. La audiencia volvió a reaccionar, con aplausos dispersos en distintos puntos del estudio. Marshall sintió un sudor frío en la frente. No solo estaba perdiendo la entrevista, sino que la narrativa se había invertido por completo. Intentó cambiar de estrategia. Dejemos el tema de los valores y hablemos de liderazgo, dijo rápidamente. Muchos argumentan que su estilo de liderazgo es demasiado confrontacional y que ha contribuido a la polarización del país. ¿Cómo responde a esa crítica?
Trump se echó hacia atrás en su silla y cruzó los brazos, con una sonrisa que denotaba confianza. Siempre me ha parecido curioso cómo los medios hablan de polarización, dijo. Lo que realmente les molesta es que la gente ya no acepta sus mentiras sin cuestionarlas. ¿Sabes qué es lo que causa división, Alex? No es decir la verdad. Lo que divide a un país es cuando una parte de la sociedad se cree con el derecho de imponer su visión sobre los demás y silenciar a quien piensa diferente. Yo no he creado esa división. Lo que hice fue hacerla evidente. Marshall se removió incómodo en su asiento. Miró a sus productores en busca de ayuda, pero sabía que nadie podía rescatarlo de la situación en la que él mismo se había metido. ¿Así que no acepta ninguna responsabilidad por el nivel de confrontación que ha aumentado en la política estadounidense? Preguntó, casi como un último intento de retomar la ventaja. Trump negó con la cabeza. La responsabilidad la tienen quienes han promovido el odio disfrazado de justicia. Quienes han llamado nazis a millones de ciudadanos solo porque no están de acuerdo con su agenda. Quienes han usado los medios para atacar a personas comunes y corrientes que solo quieren vivir sus vidas sin que el gobierno les diga cómo pensar. Eso es lo que ha polarizado al país, Alex. Y es algo que los medios nunca admitirán porque ellos son parte del problema. El estudio estaba ahora completamente dividido. Algunos en la audiencia aplaudían, otros se removían en sus asientos con incomodidad. Pero lo más evidente era que Alex Marshall ya no tenía control sobre la entrevista. Trump se inclinó hacia adelante y miró directamente a Marshall. Voy a decirte algo, Alex. Yo no entré en política para hacer amigos en los medios. No estoy aquí para hacer que la élite se sienta cómoda. Entré en política porque este país necesitaba a alguien que dijera la verdad sin miedo. Y la verdad, te guste o no, es que la gente ya no confía en los medios. Porque ustedes han dejado de ser periodistas y se han convertido en activistas con micrófonos. El impacto de esas palabras fue inmediato. En la sala de control, los productores discutían frenéticamente sobre cómo proceder. La entrevista estaba saliendo completamente fuera de lo planeado y ahora la imagen de Alex Marshall estaba en riesgo. Si no lograban desviar la conversación pronto, él sería el que terminaría humillado en su propio programa. Marshall tragó saliva y miró de nuevo sus notas, buscando desesperadamente una forma de recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde. El estudio de televisión estaba sumido en un silencio cargado de tensión. La pregunta final de Donald Trump había dejado al presentador Alex Marshall sin palabras, y por primera vez en su carrera, se sintió expuesto y vulnerable ante una audiencia que esperaba su reacción. Los murmullos comenzaron a llenar el ambiente mientras los asistentes en el estudio intercambiaban miradas, algunos con sorpresa, otros con admiración hacia Trump, y unos pocos con una incomodidad palpable. Los productores en la sala de control hablaban frenéticamente a través de los auriculares de Marshall, instándolo a recuperar el control de la entrevista de inmediato. Pero Alex, aún procesando lo que acababa de ocurrir, sintió un sudor frío recorrer su espalda. La confianza con la que había comenzado la entrevista se había evaporado, dejando solo una sensación de derrota que no podía ocultar. Respiró hondo, tratando de calmarse. No podía permitirse perder por completo el control del programa en vivo. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para cambiar el rumbo de la conversación antes de que se convirtiera en el momento más humillante de su carrera. Miró de reojo al equipo técnico, quienes esperaban su señal para continuar. Bien, dijo finalmente, aclarando su garganta y forzando una sonrisa. Señor Trump, es evidente que tiene una perspectiva muy clara sobre los medios y la política. Sin embargo, hay quienes argumentan que su enfoque confrontacional ha sido un factor clave en la polarización del país. ¿No cree que su retórica ha contribuido a dividir aún más a los estadounidenses? Trump se acomodó en su asiento, cruzó los brazos y sonrió con la seguridad de alguien que sabía exactamente cómo responder. No, Alex. Lo que ha dividido al país no soy yo.
Lo que ha dividido al país es la manipulación de los medios, la hipocresía de la élite política y la insistencia en imponer una narrativa única donde cualquier opinión diferente es atacada, respondió, con su tono pausado pero firme. Durante años, la gente ha visto cómo los medios protegen a unos y demonizan a otros. Han visto cómo los políticos de siempre prometen cambios y nunca cumplen. Y cuando finalmente alguien llega para desafiar ese sistema, lo llaman divisivo. Marshall intentó interrumpir, pero Trump levantó una mano, indicando que aún no había terminado. Déjame preguntarte algo, Alex, continuó Trump. Si decir la verdad significa ser divisivo, entonces sí, soy divisivo. Pero no soy yo quien ha puesto a los estadounidenses unos contra otros. Son los medios los que constantemente buscan el conflicto. Son los políticos que prefieren mantener a la gente en el miedo y la confusión porque así es más fácil controlarlos. La audiencia reaccionó con un murmullo de aprobación. Algunos incluso comenzaron a aplaudir, lo que tomó por sorpresa a los productores del programa. En la sala de control, la tensión aumentaba. No habían anticipado que la entrevista tomara este rumbo y ahora se enfrentaban a una decisión difícil: cortar la transmisión o permitir que Trump siguiera dominando el escenario. Marshall sintió que su margen de maniobra se estrechaba. Miró sus notas rápidamente, buscando cualquier otra pregunta que pudiera cambiar el curso de la conversación. Decidió probar con un nuevo ángulo. Señor Trump, muchos de sus críticos dicen que usted utiliza un discurso populista para ganarse el apoyo de la gente, pero que en realidad sus políticas han favorecido a los más ricos. ¿Cómo responde a quienes lo acusan de beneficiar solo a una élite mientras habla de defender a los ciudadanos comunes? Trump soltó una leve risa, negando con la cabeza. Alex, esa es la misma narrativa de siempre, dijo. La diferencia entre lo que yo hice y lo que otros han hecho es que mis resultados hablan por sí mismos. Cuando fui presidente, los salarios subieron, el desempleo bajó, la economía creció y la gente tuvo más oportunidades. Eso no es populismo, eso es liderazgo. Lo que pasa es que los medios no quieren reconocerlo porque no encaja con su historia. Marshall apretó los labios, sintiendo que su estrategia no estaba funcionando. Decidió probar algo más agresivo. Pero señor Trump, usted ha sido acusado de evadir impuestos y de utilizar tácticas poco éticas en sus negocios. ¿Cómo puede pedirle al pueblo estadounidense que confíe en usted si hay tantas controversias en su historial? Trump inclinó la cabeza levemente, como si estuviera esperando esa pregunta. ¿Sabes qué es interesante, Alex?, preguntó, con una sonrisa astuta. Que cada vez que alguien como yo desafía el sistema, de repente aparecen todas estas acusaciones. Pero dime, ¿por qué los medios no investigan con el mismo rigor a los políticos que han estado en Washington durante décadas y que han amasado fortunas sin haber trabajado un solo día en el sector privado? ¿Por qué nadie cuestiona cómo es que algunos de esos políticos entran pobres al Congreso y salen millonarios? La audiencia volvió a reaccionar. Marshall sintió como el control se le escapaba completamente de las manos. Miró a los productores, quienes le hicieron una señal discreta: el tiempo se estaba acabando. Tenía una última oportunidad para hacer que Trump se tambaleara. Para cerrar, señor Trump, dijo, con un tono más firme, hay quienes temen que su posible regreso a la política traiga más caos y más división. ¿Qué les diría a aquellos que creen que su liderazgo no es lo que el país necesita en este momento? Trump hizo una pausa, miró a la audiencia y luego volvió a centrar su mirada en Marshall. Les diría que miren los hechos, no las mentiras de los medios, dijo con convicción. Cuando yo estuve en la Casa Blanca, la gente tenía empleos, los precios eran estables, la economía era fuerte y el país estaba seguro. Si alguien cree que eso es caos, entonces tenemos conceptos muy diferentes de lo que significa liderazgo. Marshall supo en ese momento que la entrevista había terminado, al menos para él.
Había perdido el control desde el primer momento en que Trump entró al estudio, y ahora, con el tiempo agotado y sin ninguna victoria clara, solo le quedaba una opción. Señor Trump, gracias por estar con nosotros esta noche, dijo, con una sonrisa forzada. Ha sido, sin duda, una conversación interesante. Trump sonrió y asintió. El placer fue mío, Alex. Las cámaras se apagaron, pero el impacto de la entrevista apenas estaba comenzando. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con fragmentos del intercambio, con miles de usuarios comentando cómo Trump había logrado tomar el control de la entrevista y dejar a Marshall sin respuesta. Mientras los productores se apresuraban a gestionar la crisis, Alex Marshall se quedó en su asiento, mirando fijamente la mesa frente a él, dándose cuenta de que acababa de vivir el peor momento de su carrera. Y el mundo entero lo estaba viendo. La entrevista con Donald Trump había concluido, pero la tormenta apenas comenzaba. En cuestión de minutos, los fragmentos más impactantes del enfrentamiento entre Alex Marshall y el expresidente inundaron las redes sociales. Algunos clips mostraban a Trump tomando el control de la conversación, otros resaltaban los momentos en los que Marshall, normalmente seguro de sí mismo, parecía perdido y sin respuestas. En la sala de redacción de la cadena, la tensión era palpable. Los productores se reunieron de inmediato en una sala de conferencias para evaluar los daños. Marshall, aún en el estudio, miraba la pantalla de su teléfono mientras miles de comentarios se acumulaban en sus redes sociales. Había esperado una ovación por haber puesto en aprietos a Trump, pero lo que encontraba eran críticas, burlas y comparaciones con otros entrevistadores que habían sido superados por el expresidente en situaciones similares. Tenemos que controlar la narrativa, dijo uno de los productores, revisando la tendencia en Twitter. Si dejamos que esto siga creciendo, la imagen de Alex quedará completamente destruida. Marshall levantó la vista, con la mandíbula tensa. Sabía que habían cometido un error al subestimar a Trump, pero aún había una oportunidad para girar la situación a su favor. Podemos enfocarnos en el estilo agresivo de Trump, sugirió otro productor. Decir que evitó responder preguntas difíciles atacando a los medios. Podemos destacar su falta de compromiso con ciertos temas y resaltar la manera en que desvió la atención. Pero Marshall sabía que esa estrategia no funcionaría. El público había visto lo que realmente ocurrió. Si intentaban manipular la narrativa, solo empeorarían la situación. No podemos fabricar una historia que no existe, dijo finalmente. Tenemos que reconocer que esta entrevista no salió como esperábamos. Pero aún hay un camino. Los productores lo miraron expectantes. Marshall respiró hondo antes de continuar. Lo que debemos hacer es programar otra entrevista. Pero esta vez, con alguien que pueda desafiar realmente a Trump. Necesitamos a alguien que pueda enfrentarlo sin titubeos, sin permitir que controle la conversación. Esta historia no termina aquí. Hubo un momento de silencio en la sala. Uno de los ejecutivos del canal frunció el ceño. ¿Estás seguro de que quieres volver a enfrentarlo?, preguntó. Podría ser un suicidio profesional si vuelves a perder el control. Marshall asintió con determinación. La audiencia ya vio cómo fue la primera entrevista. Si nos quedamos en silencio, eso será lo que recordarán. Pero si lo enfrentamos de nuevo, si logramos hacerle las preguntas correctas con una estrategia mejor preparada, podremos cambiar la narrativa. En ese momento, una alerta de última hora apareció en la pantalla del estudio. Trump acababa de publicar un mensaje en su plataforma de redes sociales. Gran entrevista esta noche. El presentador intentó atraparme, pero terminó atrapado él mismo. Los estadounidenses no se dejan engañar por los medios corruptos. _verdad. La sala quedó en completo silencio. Marshall sintió un nudo en el estómago. Sabía que, a partir de ese momento, su nombre quedaría asociado a esa entrevista. Preparen todo, dijo finalmente. Vamos a hacerlo bien esta vez.
pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. La historia de la noche no era sobre las preguntas difíciles que había preparado, ni sobre la agenda que había querido imponer. La historia de la noche era como Donald Trump había tomado el control y había cambiado la narrativa por completo. Marshall se quedó mirando la pantalla con el rostro serio. La batalla por la percepción pública apenas comenzaba y él estaba en el ojo del huracán. Adiós.